problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un placer inmenso estar con ustedes, una linda noche de miércoles, noche de oración y testimonios. Es un gozo poder compartir este momento, la palabra de Dios. Espero que el Señor nos ayude a tener una experiencia bonita. Estamos estudiando el libro de Daniel, profeta Daniel, y estamos viendo varios aspectos de la vida del profeta y también de los reyes de aquellos tiempos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Vamos a compartir con mis hermanos el estudio de tu palabra y te suplico, Señor, tu dirección, tu ayuda. Permite que en esta hora podamos tener un encuentro maravilloso de amor. Bendícenos, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos, les invito a compartir el mensaje de esta noche. Este es el momento para poder compartir, para que otras personas también conozcan y amen al Señor Jesucristo, su amor, su bondad, su misericordia, y podamos entender lo que Dios ha hecho a través de los años. El tema para hoy es la locura de Nabucodonosor. Este rey, en este capítulo se muestra la locura de un monarca. En varios lugares nosotros podemos encontrar información sobre Nabucodonosor. Hay algunos detalles interesantes, pero este es un testimonio que él lo escribió y Daniel lo registra como un punto importantísimo de un testimonio de un rey, testimonio de gratitud y reconocimiento de Nabucodonosor. Se halla en el capítulo 4 del libro de Daniel y el versículo 1 le dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Aquí nosotros encontramos a un rey que está diciendo que quiere la paz de las personas, que la paz pueda ser para todos los seres humanos, que la paz de Dios sea multiplicada. Y él habla de algo que le pasó a él. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora él reconoce que Dios le ha hecho, le ha dado señales, que Dios le ha dado milagros y reconoce que es el Dios Altísimo el que ha hecho con él. Pero hay algo interesante. Nabucodonosor era un rey soberbio, un rey que miraba que la soberbia es inútil ante Dios. Los seres humanos podemos creernos superiores a todos y a veces porque tenemos algún cargo, porque tenemos algún puesto importante, creemos que estamos por encima de los demás y que nadie tiene que ver con nosotros, pero no es así. En el libro de Daniel, capítulo 4, verso 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor reconoce que Dios es el único, el que merece ser glorificado, el único que tiene obras verdaderas y que Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor pensaba que todo lo que había construido era producto de su ingenio, de su sabiduría, y él creía que lo que hacía era porque él era capaz y superior a los demás. Pero el Señor le dio un sueño a Nabucodonosor. Y en este sueño el Señor le reveló algo increíble y extraordinario. Daniel capítulo 4, versículo 5 dice: vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Estaba en su aposento, en su cama, y de pronto todo lo que estaba pensando le vino el sueño, y después que terminó se turbó, quedó inquieto, quedó preocupado. Y como siempre mandó a llamar a los sabios, astrólogos, adivinos, caldeos. Él se había olvidado de que toda esta gente era incapaz. Cuando vemos el sueño de Daniel 2 en el capítulo 2,
Él se olvidó de que estos hombres no pudieron interpretar las cosas que venían de Dios, pero vinieron ante el rey y él les dijo el sueño. Y en el versículo 7 encontramos Daniel 4:7, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Estamos igual. ¿Para qué el rey tenía toda esta gente? ¿Para qué mantenía a todos ellos si no podían interpretar un sueño? Dice, pero no me pudieron interpretar. Entonces vuelve otra vez, vuelve a depender de Daniel. Y busca a este hombre de Dios. Y Daniel viene para interpretar este sueño. Y en el versículo 10 de Daniel 4:10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Dios le había dado un sueño ¿de qué? De un árbol. Y ustedes saben que en la Biblia la palabra árbol es significado de hombres, ¿no? Árbol seco es un cristiano que dejó de estar confiando en Dios. Árbol verde es un cristiano fiel a Dios. Jesucristo, cuando iba a la cruz del Calvario, dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Entonces, cuando en la profecía se ve que está hablando de un árbol, está hablando de un ser humano. Versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba ver desde todos los confines de la tierra. Un árbol gigantesco, muy alto. Él dice su copa llegaba hasta el cielo. Y en el verso 12 dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Aquí muestra, está mirando un árbol, pero este árbol tiene la capacidad de mantener, de cuidar, de proteger. Algo hermoso, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza y mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Aquí ya encontramos algo que viene del cielo y él ahora queda preocupado. Verso 14. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Yo te pregunto, ¿tú has visto alguna vez un árbol grande, grande? Miren, yo tuve la dicha de conocer el árbol más grande del mundo. Se dice que es el más grande del mundo. Por supuesto, he leído en varios lugares, pero Dios me dio la oportunidad de viajar a Santa María del Tule, en Oaxaca, México. Y allí en ese lugar, es un lugar muy bonito, este es el palacio municipal donde la gente se reúne, pero allí cerca del palacio está este árbol, se llama el árbol de Tule. Es uno de los árboles más grandes del mundo. Según ellos, dice que esto es algo increíble. Su base es inmensa. Casi 30 personas tienen que dar las manos para poder dar la vuelta de todo el árbol. Y ahí encontramos más o menos las dimensiones de este árbol, ¿no? El grosor dice 50 metros, altura 42 metros, el diámetro 14.5 y el volumen 8,016 metros cúbicos y el peso, 816,829 metros cúbicos y su peso 636,107 toneladas, ¿no? 636,107 toneladas. Es un árbol inmenso. Para que tengan una idea, aquí los niños para tomando la base de este árbol, algo impresionante, inmenso. Ahora en el sueño noten, dice, mas la cepa de sus raíces dejarás en tierra, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo.
Será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias serás parte entre la hierba de la tierra. Corten el árbol. Y el árbol debía quedar la raíz abajo en sus bases. ¿Con qué? Con atadura de hierro y bronce. Allí quedaría. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pase por sobre él 7 tiempos. Ahora habla como de un hombre. Su corazón dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos, que equivale 7 años. El sueño no mostró a Nabucodonosor la ejecución de la sentencia, no. Solamente tuvo el sueño y quedó inquieto y preocupado por el sueño. En Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. No, menciona, para que conozcan los seres vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. A Nabucodonosor el Señor le está dando una señal de que Él es el que está en control. Nabucodonosor era un hombre difícil de aprender por su arrogancia y la soberbia que había en él. Cuando el Señor le mostró una imagen de diferentes metales, la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido, Nabucodonosor, arrogante por cierto, él no quiso entender lo que Dios estaba diciendo. Él lo que hizo es una imagen completa de oro. Y estuvimos en el capítulo 3, y él quería que todos adoraran esa imagen. Y ahí viene la historia de los 3 jóvenes hebreos. Vamos al versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrar su interpretación. Qué interesante, él ya llamó a los sabios, llamó a los magos, astrólogos, adivinos, caldeos, todos vinieron, pero no podían dar la interpretación. Y siempre que alguien no podía, entonces llamaban a Daniel. Y noten cómo él le dice, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Tú sí puedes. ¿Por qué? Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Esto es el espíritu maravilloso de Dios. En el verso 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. Sus pensamientos le turbaron. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué pasó ese momento? Ese momento fue un momento difícil y duro para Daniel. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado el sueño del rey. Y él quedó atónito, quedó turbado, quedó en silencio casi 1 hora. Y ahora él responde, dice, Belsasar respondió y le dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Daniel no quería que nada le pasara a Nabucodonosor. Le había llegado a querer a este hombre a pesar de su arrogancia, de su soberbia. Había llegado a tener un cariño por él. Y la interpretación del sueño sea para los que mal te quieren. Él decía, sea para otro, para ti no. El árbol que viste, cuando vemos la palabra árbol, árbol en la Biblia y en profecía significa hombres, ¿no? Dice, como árboles junto al camino, refiere a los árboles, a los seres humanos. Cuando Juan estaba predicando en el río Jordán, decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Estaba hablando de los hombres que no se arrepentían. Estos se llaman árboles secos. Pero cuando Jesús iba a la cruz del Calvario y unas damas llorando vinieron donde él,
Jesús les dijo: mujer, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Árbol verde se refería a Jesús, y él se consideraba como el árbol verde. Así es que árbol era conocido para las personas, ¿no? El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. Está entonces revelando allí. Dice: cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Estaba mostrando que este árbol representaba algo extraordinario para la humanidad. Allí cabían todo, había alimento, había todo los que moraban bajo la protección de este árbol. Y ahora la respuesta es: tú eres, oh rey. Tú mismo eres, oh rey. Tú eres ese árbol. Y ahora Daniel aclara un poco más: que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Nabucodonosor representaba ese árbol que había crecido, que había tenido un follaje extraordinario, que todos estaban protegidos debajo de él. En el verso 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. El decreto era de parte de ¿quién? Del vigilante que descendía del cielo. El vigilante traía un mensaje. El árbol debía ser cortado, destruido, pero la raíz no se debía quitar, debía quedar con atadura. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Esto es quizás el momento más duro para Daniel. Él quería a Nabucodonosor y le dice: la sentencia es del Altísimo. ¿Y ha venido sobre qué? Sobre mi Señor, el Rey. Sobre el Rey que él amaba venía una sentencia. Y esto era una sentencia dura. Noten lo que dice en el verso 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. La sentencia era sobre el rey Nabucodonosor. Te quitarán, será tu morada con las bestias, y pasarán 7 tiempos, equivale, 7 años pasarían de esto. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Ahora Dios le da algo, dice: cortó el árbol pero dejó la raíz. Y ahora el Señor dice: tu reino quedará firme. ¿Quién estaría cuidando el reino de Nabucodonosor? El Dios Todopoderoso. Habían tanta gente tratando de quitar el reino, tratando de matar a los reyes. Pero Dios estaba protegiendo la vida de Nabucodonosor, a pesar de su arrogancia y su soberbia. Sigue el versículo: luego que reconozcas que el cielo gobierna. Tienes que conocer que el cielo es el que gobierna. Ahora Daniel quizás le da un momento de apelación, un llamado a Nabucodonosor. Mis amigos, cuando los seres humanos nos portamos arrogantes, soberbios, Dios no nos deja de amar, Dios nos sigue amando, pero Dios
permite que pasemos por pruebas. Y estas pruebas nos ayudan a cambiar nuestra manera de ser. Y Daniel le dice, acepta mi consejo. Acepta mi consejo, oh rey. ¿Cuál era el consejo que estaba dando Daniel al rey Nabucodonosor? Daniel 4, verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahí le da un consejo. ¿Cuál es el consejo? Tus pecados redime con justicia. Si has hecho mal, si has fallado tantas veces, ahora sé justo. Redime con justicia. Al igual que nosotros somos redimidos por la justicia de Cristo Jesús. Y nos dice, y las iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Acuérdate de los pobres, de los oprimidos. Es una oportunidad que Dios te da. Este es el consejo de Daniel al rey. Verso 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Cuándo llegó? Versículo 29. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Cuánto tiempo Dios esperó después del consejo que le dio Daniel? 1 año, 12 meses. 12 meses la misericordia, la bondad de Dios estuvieron con él. Pero ahora Nabucodonosor no había cambiado. El sueño se había ido de su cabeza y él volvió a vivir como siempre. Versículo 30, Daniel 4:30, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? Estaba lleno de soberbia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo soy el que hice, yo soy el que tengo poder. Usted ha oído tantas veces a gente arrogante que se atribuye todo lo que hace a su sabiduría, a su inteligencia, a su capacidad. ¿Para qué? Para gloria propia. Y él dice, para la gloria de mi majestad. Cuando él terminó de hablar, algo impresionante pasó sobre él. Verso 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti. Tiene que ser duro, amigos. El momento de mayor arrogancia, de mayor soberbia, el Señor le dice, tu reino ha sido quitado de ti. Se te ha ido tu reino. Todo lo que tienes, tu oro, tu orgullo, toda tu soberbia, ¿de qué te sirve? Tu reino ha sido quitado. Verso 32. Y entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Dios da la sentencia y la sentencia es clara. 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Y qué haría en esos 7 tiempos si la memoria se le fue? Si todo lo que él era ahora se volvió como una bestia del campo, comiendo hierba, viviendo en el campo porque no podía vivir en otro lugar. Y el único propósito era hasta que reconozcas. Y esto es lo que los seres humanos necesitamos, reconocer. Cuando cometemos un error, cuando cometemos pecados y andamos escondiendo nuestros pecados, tratando de tapar nuestros errores, nuestra vida es un fracaso. ¿Por qué no reconocer hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere? Y esto es hasta hoy, queridos amigos, queridos gobernantes del mundo, queridos presidentes, queridos gobernadores, alcaldes, presidentes de conferencia. No importa qué cargo tengas, Dios te ha permitido estar allí
Y si Dios te ha permitido, reconoce a Dios Todopoderoso. Y en la misma hora, en ese mismo instante, perdió la razón y cayó. Su gente corrió a ver qué había pasado con el rey. Pero en la misma hora cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que el pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Estaba loco y Dios para salvarnos tiene que volvernos locos. Tiene que tirarnos a la miseria de la vida. ¿Para qué? Para que reconozcamos que hay un Dios en los cielos. Para que nuestro orgullo y nuestra soberbia termine. El Dios Todopoderoso nos busca y nos llama con amor. Pero Dios tiene paciencia y Dios espera. Y la espera de Dios es maravillosa. La razón me fue devuelta. Y ahora él cuenta lo que pasó. La razón me fue devuelta. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Mis amigos, el secreto para que las cosas cambien es alzar los ojos al cielo. Yo no sé cómo está tu situación hoy, no sé cómo está tu vida hoy. Quizás te has convertido en una bestia, has perdido el sentido, has perdido la razón. La soberbia está llenando tu corazón, pero a veces Dios permite que vayas a la miseria, que entres en una bancarrota, que pierdas tu negocio, que pierdas tu matrimonio, que pierdas la sociedad. Y ahora Dios te busca en medio de tu crisis y en medio de tu sinvergüencería. Allí Dios te alcanza. ¿Para qué? Para que levantes los ojos al cielo y para que le busques al Dios Todopoderoso y puedas decir como Nabucodonosor: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? ¿Qué haces, oh Dios? Dios te diría con amor: te quiero salvar. Dios te diría: quiero que seas feliz. Quiero que vivas en el reino de los cielos. Con tu arrogancia y tu soberbia no puedes estar en el reino de Dios. Pero si te humillas, vas a estar en el reino maravilloso de Dios. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvió a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Qué hermoso, cuando reconocemos que Dios está en control. Hermanos, Dios cambia nuestras vidas y nos da ¿qué? Grandeza, nos da poder, nos da algo diferente. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede ¿qué? Humillar a los que andan con soberbia. Mis amigos, el Dios Todopoderoso tiene un plan para sus hijos. Y Dios quiere cambiar nuestras vidas. El que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tirano, intolerable, era rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconoció ahora el poder del Altísimo y procuraba fervientemente promover el amor de Jehová y la fidelidad de sus súbditos. Nabucodonosor había aprendido por fin las lecciones que necesitaba aprender, que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Concluyo
algunas aplicaciones para nuestras vidas. Queridos amigos, podemos escondernos ante mucha gente nuestra verdadera personalidad, pero no podemos escondernos de la presencia de Dios. Dios conoce todo lo que nosotros somos. Bienaventurado el hombre que reconoce la dependencia de Dios y que está dispuesto a confesarle su pecado para que Dios le restaure. Cuando reconocemos nuestras flaquezas, es cuando Dios cambia nuestra situación. La grandeza no consiste en elevarnos por encima de nosotros, de nuestros semejantes, sino en unirnos con ellos y ayudarles a alcanzar el máximo desarrollo de sus vidas. Los que son verdaderamente grandes son gente buena, son gente que hace la voluntad de Dios. Qué hermoso. Escuchemos esta linda melodía que Fidel canta para la gloria de Dios. Es algo que toca mi corazón, que toca mi mente. Dios Todopoderoso, maravilloso. Cuántas veces he venido arrepentido buscando tu perdón y te he pedido que me hagas limpio, que purifique mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me dejará. Cuántas veces he caído en nueva cuenta en el mismo error, mas tu fiel a tu palabra vuelves a levantar, me llenas de fuerzas y de esperanza con tu amor. Señor mi Dios, escúchame, obra en mí, trasplante por mi corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón y te he pedido con tanta clemencia que purifique mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, de murmurar de otros y del engaño, del rencor.
tendré un corazón de carne, dice el Señor. Amén. Necesitamos, como Nabucodonosor, que Dios haga un trasplante de corazón en nosotros, que quite este corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón sin orgullo, sin soberbia, un corazón humilde, que pueda conducirse en la presencia de Dios y dejar que la bondad, la misericordia de Dios toque nuestras vidas. Queridos amigos, concluimos esta noche. La arrogancia y la soberbia solo nos lleva a la locura. La humildad nos lleva a la grandeza. ¿Por qué no le pides a Dios ser humilde, venir ante su presencia y dejar que la presencia de Dios tome nuestra vida, cambie nuestro corazón y nos dé un corazón de carne? Inclinamos el rostro, oramos. Querido Padre, muchas gracias, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque para siempre está tu bondad. Señor, bendícenos en este resto de semana y que tu paz sea con nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos. Compartan el mensaje. Es importante compartir. Que Dios les bendiga.